Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edwin Aldana, soy estudiante de Ingeniería de Software de la Universidad Manuela Beltrán y el día de hoy les voy a presentar la actividad número 5 relacionada con una aplicación para demostrar el uso o la utilización de sensores en Android. Ahora vamos entonces a ver de acuerdo a los requerimientos que nos hacen. Nos dicen que vamos a utilizar un sensor, que vamos a construir una interfaz, algunas activities y vamos a hacer una aplicación pues de acuerdo al uso de los sensores. Entonces para ello hemos trabajado acá con el IDE de desarrollo Android Studio y hemos trabajado básicamente el proyecto que es crear una ruleta, pero esa ruleta la vamos a trabajar no a través de un botón como normalmente se hace, sino que vamos a utilizar un sensor que es de los más populares, por decirlo así, porque está en la mayoría de dispositivos Android, que es el sensor de proximidad. Es este sensor que vemos dentro de al lado de la cámara, parece acá como una cámara, y ese sensor lo que hace básicamente es mostrarnos cuando algo se aproxima. Se usa normalmente para el tema de las llamadas, para cuando digamos, cuando acercamos el dispositivo a nuestro oído, se baje la luz de la pantalla. WhatsApp la utiliza para cuando nos envían un mensaje de voz y acercamos simplemente lo acercamos al oído y se cambia, digamos, para que no quede en altavoz. Entonces es un sensor muy común, es sencillo de utilizar porque ya el tema de sensores, pues que ya es para controlar el hardware, es un poco más complejo en la parte de Android, pero Android Studio y nos facilita mucho esta interfaz. Entonces, sin más, lo que hicimos fue, pues como siempre, tener dentro de nuestra vista, ¿cierto? Un archivo XML en el cual incorporamos un imagen view o image view, que es básicamente un archivo PNG de forma circular de una ruleta y otra imagen más pequeña que es nuestro señalador. Vamos a usar también un text view que es el que nos va a permitir mostrar los mensajes. Y eso es todo porque no vamos a necesitar botones porque lo vamos a activar desde nuestro sensor. Entonces desde la activity, digamos, desde digamos el controlador, en este caso sería nuestro código Java, básicamente pues tenemos lo que siempre hemos utilizado. Entonces importamos primero que todo, tenemos de nuestra clase principal, tenemos las variables que vamos a utilizar, que es digamos el layout que estamos utilizando, que es un relativo layout. Tenemos el texto, tenemos sensor manager, que ya es una de las variables que nos va, o uno de los tipos de datos que nos va a permitir controlar los sensores, ¿cierto? El sensor como tal, que lo vamos a declarar también como una variable. La imagen que tenemos, vamos a utilizar únicamente la ruleta porque el señalador, digamos que va a estar estático, lo que vamos a estar utilizando es la ruleta. Un número aleatorio, o sea que hay que hacer una aclaración que los números aleatorios en Java se deben utilizar, si queremos que realmente sean aleatorios, debemos utilizar el random, ¿sí? Porque hay una función que es map random, ¿cierto? Que nos genera números aleatorios, pero es una función matemática, hay que tener cuidado porque si vamos a diseñar valores que realmente no obedezcan a ningún, o sea, que no se puedan emular, sino que sean fruto del azar, ¿cierto? Que sembrando la misma semilla inclusive no se pueda repetir el suceso para que sea aleatorio realmente. Entonces tenemos que usar el random, ¿cierto? Que es una clase especial que tiene Java para generar números aleatorios irrepetibles, ¿cierto? Tenemos el ángulo, vamos a ponerlo acá como angle, ¿cierto? Que es el ángulo que lo vamos a utilizar de pronto para las funciones de giro. Y digamos un aleatorio, digamos un valor booleano, un falso verdadero, que vamos a utilizar básicamente para hacer los reinicios de la ruleta. Entonces, normalmente dentro de nuestro método principal también, ¿cierto? El onCreate, lo que vamos a hacer es hacer los castings, ¿cierto? De lo que es básicamente la ruleta,
vamos a decir la imagen, vamos a decir esto, que es lo normal, que vamos a ubicarla por el ID. Eso es lo normal que hacemos. Dentro de los sensores, lo que tenemos es que, como acá habíamos dedicado un sensor manager, ¿cierto? Entonces le vamos a decir un casting y le vamos a decir que vamos a obtener un servicio y que ese servicio es el sensor service, ¿cierto? Es un servicio, digamos, que es el que nos va a conectar con el hardware. En este caso le decimos que es un sensor, acá vamos a instanciar esta clase y vamos a utilizar esta clase que es get, este método getDefaultSensor. Le vamos a decir qué sensor es como parámetro. Le vamos a decir que es un sensor de tipo proximidad. Ahí nos van a ver la lista de sensores. En este caso nosotros escogemos el de proximidad. Luego vamos a hacer vamos a decir que vamos a hacer un método acá. Vamos a utilizar un método register listener, ¿cierto? Que es como un llamado que vamos a poner en escucha ese sensor, ¿cierto? Que le vamos a decir que es el sensor que estamos utilizando en el contexto actual dentro de los parámetros, que este sensor es nuestro sensor, el que escogimos acá, nuestra variable, y que es el sensor manager va a ser un delay normal, es decir, va a mandar valores de forma normal, ¿cierto? Y también vamos a decir que el run es igual a una instancia de random, ¿cierto? De esa clase que decía que nos sirve para generar números aleatorios. ¿Esto para qué? Para el giro. Entonces, básicamente, estos sensores operan igual como operaría un botón. Lo que pasa es que ellos interactúan con el ambiente y nos mandan unos valores. Entonces, esos valores los vamos a aprovechar ¿para qué? Para, digamos, iniciar ciertos métodos que nos van a hacer algunas cosas. En este caso nos van a poner a girar nuestra ruleta, ¿cierto? Entonces para ello, vamos a utilizar digamos el sensor listener, este regist listener, pues está asociado a dos métodos acá. Una es el onSensor change, ¿cierto? Cuando cambia, y el otro es cuando se está registrando ese cambio, ¿cierto? Cuando se está registrando esos valores. En este caso, vamos a decirle que esos cambios que se registren. Entonces, vamos a hacer esto, ¿cierto? Entonces, vamos a tener un texto, ¿cierto? Que va a ser digamos, vamos a convertir ese valor, ese valor. Entonces, ese sensor lo que hace es arrojar valores, ¿cierto? Y esos valores están dentro de un array, ¿cierto? Entonces, como están dentro de un array, vamos a decirle que el evento, ¿cierto? A través de este evento, los valores en la posición 0, que es donde están digamos, los valores que cambian, ¿cierto? Vamos a igualarlo a texto 1, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a tener dentro del texto, vamos a poner ese valor del sensor. Vamos a ponerlo ahí. Y vamos a decir que luego lo que vamos a hacer es hacer un casting, ¿cierto? Para convertir ese texto en un valor flotante, ¿sí? Porque lo teníamos como texto para que nos lo muestre en el test view, pero luego lo vamos a capturar como un valor flotante haciendo este casting, ¿cierto? Valor igual a float, parse float, texto 1, ¿listo? Y vamos a decir que si el valor es 0, es decir, que si está obstruido, es decir, algo lo está tapando, ¿cierto? Entonces, me haga algo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprovechar la utilidad digamos, de la animación de giro, ¿y cierto? Entonces, vamos a decir que el ángulo, ¿cierto? El ángulo, ¿cierto? Va a ser, ¿cierto? Del matemático, o sea, el random, ¿cierto? Que nos calcule un número aleatorio, ¿cierto? ¿Sí? Que lo multiplique por 3600, ¿cierto? Para que dé varias vueltas, más 360. Perdón, un número aleatorio. Estamos acá escogiendo un número aleatorio entre, ¿cierto? Entre 360, que sería, o sea, está entre 0 y 3600. Es el rango que yo le di para que tenga harta posibilidad la ruleta, ¿cierto? Pero mínimo tiene que dar una vuelta a la ruleta, entonces para eso le ponemos este 360 grados. Entonces el ángulo de giro, ¿cuál va a ser? Va a ser un número aleatorio, ¿cierto? Entre 360 y 3600, ¿sí? Es decir, o nos va a dar 100 vueltas, o bueno, ahí la cantidad de vueltas es realmente aleatoria, ¿cierto? Luego vamos a decir que vamos a utilizar ya este método de rotate
rotate animation, entonces vamos a decir que rotate es igual a una nueva instancia de esa clase rotate animation y le vamos a decir como parámetro entre los grados, el giro inicial, los giros que haga, que va a ser el ángulo que hemos definido acá, y vamos a decirle que empiece y que la rotación se haga, pues se haga con un, acá lo que es el valor de pivot es un pivot medio para que gire en el entorno normal. Si nosotros le ponemos más valores, él se va a salir de su eje y va a girar en otro lado, ¿cierto? Entonces vamos a decirle que cuánto dure, entonces vamos a decir que dure 3600 segundos, más o menos 6 segundos lo que dure la rotación, y que vamos a desacelerarlo, ¿cierto? Con interpolación para que no se pare repentinamente, sino que vaya bajando la velocidad y que inicie la rotación, ¿cierto? Y si no, es decir, si no está obstruido, si está normal, quiere decir que está en espera, vamos a decir que tenga el texto, el text view que teníamos vacío, vamos a poner pasa tu mano para jugar. Entonces, eso es todo, básicamente esos son los métodos que nos van a permitir a nosotros controlar. Como no podemos, ojo que no podemos, digamos, simular los sensores, no es sencillo, tenemos que usar el sensor, perdón, este se llama Sensor Simulator, ¿cierto? O sí, Sensor Simulator, que pues no es muy real que digamos, entonces yo lo que hice fue a través de la aplicación de Movizen, ¿cierto? Digamos, trasladar mi pantalla, la pantalla de mi celular a esta, digamos acá para verlo en pantalla, ¿cierto? Entonces acá tenemos la aplicación, la vamos a lanzar. Entonces aquí está nuestra aplicación, tenemos la ruleta, tenemos esto. Entonces yo voy a mostrarles acá mi celular, ¿cierto? No voy a presionar ningún botón, sino que voy a pasar mi mano solamente y empieza a girar. Vemos que ahí nos cayó color verde y volvemos. Pasamos la mano y gira. Ahora cayó color azul, es decir, si es aleatorio. La dejo, gira mucho más, ¿cierto? Ahora cae amarillo. Vamos acá y ahora va a caer morado, ¿cierto? Entonces simplemente con pasar mi mano, mira, estamos haciendo que gire nuestra ruleta. Ahora fue menos vueltas, realmente es aleatorio. Podemos seguir trabajando con esto para, digamos, hacerle los puntajes, ¿cierto? Para que se vean los puntajes que se están utilizando, digamos, ponerle un puntaje o decir si cayó color rojo, ¿cómo sería esto? Pues, digamos, el barrido, el ángulo de barrido que tenemos de cada color, ¿cierto? Con base en el número de vueltas que dio, pues vamos a saber en qué sector va a quedar y ahí vamos a poder calcular sea un puntaje o decir si sacó rojo. O sea, eso podría ser como una mejora a nuestro proyecto. Entonces, eso fue todo. Básicamente, pues fue una actividad bastante útil. Tuve que documentarme bastante y pues se me ocurrió una buena aplicación para este tipo de juegos y utilizarlo de esa manera para que sea mucho más interactivo. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado y estaré atento a sus comentarios.